¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Hoy vamos a tener una edición especial de Noticiero 10. Claro, comenzamos con esta serie de especiales de Noticiero 10 y en este primer programa, en una fecha tan particular, comenzamos y vamos a conocer en realidad un poco más de la historia del dique Ingeniero Ballester. Es así porque hoy, hace 100 años, se construía o se fijaba la piedra fundamental de lo que fue la obra más importante que se hizo en la provincia en el siglo pasado. Estamos hablando del dique Ingeniero Ballester. Una obra que le da vida a la zona más densamente poblada de la provincia porque le dio vida en su momento al Alto Valle de la provincia de Río Negro, fuente de la actividad económica más importante de la provincia. Vamos a conocer cómo se gestó y vamos a conocer también cómo sigue vigente a pesar del paso de los años. Sin duda una obra que ha marcado un antes y un después para el crecimiento de esta zona, porque el solo hecho de poder regular el nivel del agua, llevarla a través de 130 kilómetros, evitando de esta manera que las crecidas afecten tanto a las poblaciones como también a los cultivos, ha sido fundamental para el crecimiento y para el desarrollo del Alto Valle. Y como bien decías, esta obra ha permitido poner bajo riego nada más y nada menos que 60.000 hectáreas. La idea de este especial es que usted conozca cómo se gestó este Alto Valle a través de una obra que fue de una importancia singular, no solo en la provincia, sino también que refleja cuál era el espíritu de país que se quería para la época. Nos metemos en la historia del dique Ballester. Hace más de 100 años, nuestra región se presentaba inhóspita, con muchas dificultades para la producción al carecer de un sistema de riego bien planificado. Aunque hubo un intento muy rudimentario de regadío, nada podía hacer frente a las crecidas del río Neuquén que destruían poblaciones y sembradíos aguas abajo. En 1898, durante la presidencia de Julio Argentino Roca por Ley Nacional, se le pide al Ministerio de Obras Públicas de la Nación la construcción de canales de irrigación para el desarrollo del Alto Valle y todos los valles de la provincia. Se contrata así al ingeniero italiano César Cipoletti para realizar el estudio de irrigación de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado. Tuvieron que pasar 10 años para que el gobierno decidiera finalmente la construcción del sistema de riego del Alto Valle de Río Negro. Así se concretarían los dos principales objetivos del ingeniero Cipoletti: un gran dique de nivelación, cuya cabecera es el dique Ballester en Barda del Medio, y un gran canal de derivación de las crecidas del río Neuquén hacia la cuenca Vidal o lago Pellegrini, y junto al dique la boca toma del gran alimentador del canal principal de riego del Alto Valle, recorriendo así 130 kilómetros hasta Chichinales. Con la llegada de la empresa británica Ferrocarril del Sud, se hace más fácil concretar la realización de la obra, ya que se facilita el traslado de los materiales que llegaban desde Inglaterra. Hoy, el dique Ballester, una de las obras monumentales de principios del siglo XX, hecha a mano por el hombre, cumple 100 años. Pero ¿qué significa hoy esta obra, este dique, para las personas que trabajan allí en el lugar? Y la verdad que mucho. Si uno se sitúa en tiempo y espacio, se va a dar cuenta que la magnitud real que tiene el dique Ingeniero Ballester. Yo creo personalmente que más allá de la obra civil emblemática que significa por ser la cabecera del sistema de riego Alto Valle, fue, digamos, la primer gran obra de desarrollo de la Patagonia, fundamentalmente en la región del Comahue y de toda la Patagonia, que significó a principios del siglo pasado poder desarrollar productivamente esta zona, que venga gente, bueno, y
y fue la obra madre para ese proyecto de país y de región, ¿no es cierto? Tenemos lo que tenemos, que es no la producción solamente, sino el ingreso de importantes divisas para las economías regionales. Y hoy es la economía más fuerte que tenemos tanto en la provincia de Río Negro como también parte en la provincia de Neuquén. Así que esto significa cultura, significa historia, significa desarrollo productivo, significa economía, significa, desde mi punto de vista, y muy humildemente, lo digo, todo para el Alto Valle de Río Negro. Y bueno, fue la primer gran obra del hombre en la región patagónica. Después de 77 años que tengo, soy orgulloso. Es lo más hermoso que surge en la vida porque uno tiene los recuerdos tan hermosos de nuestro padre, ¿viste? De mi padre, momentos que he compartido con él en mi juventud, momentos que he estado pescando, viendo muchas cosas del dique, en las grandes crecidas. Bueno, y el gran mentor de esta obra fue el ingeniero italiano César Cipoletti. Es asombroso realmente la capacidad que tuvo de dimensionar esta gran obra en aquella época, pero no solo la construcción del dique, sino todo este sistema de perfección, digamos, de riego que permitió que el agua vaya aguas abajo durante 130 kilómetros, ¿no? A través de 130 kilómetros. Insistimos en esto, hay que situarse en tiempo y espacio, en el año 1900, para darse cuenta cómo sin GPS, sin fotos satelitales pudieron construir un canal de riego por gravitación que llegue a 130 kilómetros, que la tierra que irriga es similar en todas las condiciones en el Alto Valle, se repite, y también lo que significó para el desarrollo de toda la Patagonia Norte. Sin duda que para esto la llegada del ferrocarril fue muy importante, la extensión del recorrido desde Chipoleti, que era Estación Limay, hasta contra Almirante Cordero fue fundamental para que a través del tren se pudiera llevar la maquinaria y también el cemento y las grandes piezas de metal que están hoy en el dique. Esta obra, que para nosotros es monumental, creemos que es la más grande de Sudamérica de su época y que vino a dar solución a problemas graves que tenían en aquel momento, no solamente para poner bajo riego las hectáreas, sino también para el establecimiento de localidades, pues tenían dos cuestiones importantes. Por un lado, se necesitaba el riego para levantar la producción, que era imposible en Estación Limay, me estoy refiriendo en General Roca, que eran los lugares donde primeramente se vinieron a establecer después de la conquista del desierto. Esos fueron los primeros lugares y que carecían de riego, y también había otro problema gravísimo que no permitía el establecimiento de las localidades aguas abajo del dique, por ejemplo las crecientes, la de 1889-90, que bajaron casi 9.000 metros cúbicos por segundo por el río Neuquén, que llegó hasta General Roca, que cuando el presidente Roca venía a inaugurar el ferrocarril no pudo llegar, y ahí es donde se toma la decisión de primeramente realizar los estudios del aprovechamiento de las 4 cuencas, Limay, Colorado, Neuquén y Negro. Y para ello se contrata al ingeniero César Cipoletti, que en 8 meses, con un equipo, a cargo de un equipo, realizan el estudio del aprovechamiento de estas cuencas, dirigido únicamente a los lugares donde se podía regar, que Cipoletti lo dice en su estudio, que se dedicó a los sitios donde era posible hacer tomas sobre los ríos para poder regar. Varios años después, en 1907, se decide hacer esta obra, porque había que buscar los fondos, una obra muy importante. Se lo contrata, él parte en barco rumbo a la Argentina, pues el ingeniero Cipoletti era italiano y fallece en alta mar. Entonces, para seguir las obras, se lo contrata al ingeniero Decio Severini, que estaba compenetrado con todos los proyectos de Cipoletti. Y es él quien propone hacer el sistema integrado del riego del Alto Valle, como lo llamaron en aquel entonces. 3 obras sumamente importantes. El dique sobre el río Neuquén, de contención decreciente y que permitiera el riego también, y una bocatoma donde nace el canal principal de riego, con un recorrido de 130 kilómetros hasta la ciudad de Chichinales,
con ese volumen, ¿no? Con 72 metros cúbicos que nace acá. Y el otro, la otra obra importante, el canal desviador de crecientes, ¿no? La erogación, hasta dónde puede soportar el dique, y luego la desviación que tendría que hacerse hacia la cuenca Vidal, que le llamaron en aquel entonces, que es el lago Pellegrini. Después, con motivo de haberse alargado el ramal ferroviario en el año 1909, cuando vino el presidente Figueroa Alcorta acá a poner la piedra fundamental, que está muy cerquita aquí de una de las primeras compuertas, tuvieron esa visión inmensa del ingeniero Cipoletti, César Cipoletti, el cerebro, el fundador de este monstruo que sigue siendo nuestro querido dique Ballester. Pero te digo esto, ellos, mirá, hasta esa visión tuvieron de crear el ramal ferroviario de Cipoletti y Colonia Lucinda en ese tiempo, estos kilómetros que median de Cipoletti acá, porque avisoraban que hacer el dique Ingeniero Ballester iba a ser un éxito rotundo y que había que traer las maquinarias para la construcción del dique. Las compuertas, estas compuertas que vos ves acá, se trajeron construidas de Inglaterra. Y entonces, ¿qué pasa, querido? Había que traerlas en un medio. En ese tiempo no había rutas, no había nada. Y el ferrocarril llegaba hasta Cipoletti con doña Lucinda. Mirá vos qué inteligencia y qué visión de Figueroa Alcorta, pero de un cerebro que tenía como ministro de Obras Públicas el ingeniero Ramos Mejía. Ese fue el brazo ejecutor de las obras del dique, el cerebro. Lo que llama la atención que en sí los medios con los que hoy contamos, técnicos, informáticos, satelitales, etcétera, que de alguna manera facilitan el estudio, pero lo que más llama la atención, creo, es valorar el ideal de la gente que pensó y proyectó esto, porque por más medios que tengas, si no tenés ideas y ganas de hacer las cosas, no las podés llevar a cabo. O sea, fundamentalmente tener ese espíritu y esa mentalidad para ver las cosas, tener la visión, y después el esfuerzo de lograrlo y proyectarlo en los papeles, en los números y en las acciones, en la parte constructiva, con medios obviamente mucho más limitados. No había energía eléctrica, o sea que todo se hacía a fuerza de grupos a vapor, de máquinas a vapor, mano de obra, de infinidad de gente, de personas que colaboraron y trabajaron en el dique y en todo el sistema de riego, ¿no? Bueno, sin duda sin energía eléctrica, sin sistemas satelitales, impensado en esta época, ¿no? Por eso hablábamos de situarse en tiempo y espacio, claro, para tomar realmente la dimensión de la obra. En la época de plenitud de la obra llegó a tener 1.200 obreros trabajando allí, lo que significa también el crecimiento. Allí empezaba a crecer la zona con los primeros asentamientos poblacionales y para eso se necesitaban también servicios esenciales que había que brindarle a estos obreros. Bueno, y en el próximo bloque vamos ya a conocer el proceso de construcción de este dique, que si ustedes prestan atención es como si fuera un gran mecano, ¿no? Sin soldaduras. Una obra de la ingeniería impecable. Y seguimos en vivo en este especial del dique Ballester, estos 100 años del dique, y vamos a conocer un poco más de la historia porque el 17 de marzo, pero en este caso de 1910, se colocó la piedra fundamental de esta importante obra con la presencia del que era presidente en aquel entonces, José Figueroa Alcorta, y también vino el ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, quienes de alguna manera tuvieron la voluntad política de poder realizar esta obra pese a los inconvenientes típicos de aquella época. Imagínate que también estuvo presente en aquel acto quien lo sucedería en la presidencia, que estuvo
Roque Sáenz Peña, presidiendo también esa ceremonia, lo cual indicaba que la voluntad política ya estaba, que habían podido ver cuál iba a ser el desarrollo integral que traería el dique a toda la región, que no solo era a nivel económico, en cuanto a producción y también a que se sitúe la gente allí, sino también pudieron ver que traería un importante recurso turístico a una región que por aquellas épocas era totalmente inhóspita. Claro, y desde aquella época ha cambiado la población, la cantidad de población, las fuentes de trabajo, porque se necesitó, como decíamos al inicio, muchísima gente para trabajar en este dique y un arduo trabajo, incluso tuvieron que desviar el cauce natural del río para poder trabajar. Exactamente, la villa, Barda del Medio, la villa que está aledaño al dique, demuestra claramente lo que es convivir con los desafíos que imponía la naturaleza en aquella época, con dos crecidas que tenía el río Neuquén a lo largo del año y que arrasaba con todo lo que encontraba en su camino. Pero antes de hablar de lo que trajo el dique, me parece que es importante ir a cómo se construyó, cómo fue cimentado ese gran dique que hoy es cabecera del sistema de riego del Alto Valle. Conocemos paso a paso la construcción. Una obra que para valorizarla hay que ubicarse en tiempo y lugar, porque prácticamente no había las maquinarias que hoy existen ni nada por el estilo, y solamente el dique, con sus bases de cemento, que de acuerdo a anécdotas que uno tiene, ha costado mucho hacerla, y todo lo que es el dique en sí después, porque era como un gran mecano que se hizo con remache, que vino de Inglaterra. No cabe la menor duda que viéndolo desde esa posición, uno lo valora más, ¿no? Cuando no había dique, había un valle muy incipiente, pero que no podía tener este desarrollo, tenía algunas tomas muy precarias, que las crecidas la arrasaban, la llevaban, las poblaciones estaban siempre en merced de esas crecidas, o los estiajes, que a veces no había estiaje. El dique trajo toda esa tranquilidad, seguridad de tomar agua, que no es poca cosa, son 70 metros cúbicos por segundo lo que se derivan, es prácticamente más de ríos, de modo que evidentemente el gran desarrollo y la estabilidad y 100 años de desarrollo como ha sido toda la región y lo que se logró ha sido indudablemente por el impulso del dique, ¿sí? Lo primero que se hace es la bocatoma, a partir de esa cota importante, y después luego el dique que sobre el río Neuquén. Y en el año 17 tenía 12 compuertas, y que luego en el año 1928, le agregan 5 compuertas más, porque venía bastante ancho. El río acá tiene casi 500 metros, el ancho del río Neuquén. Y también se construye la bocatoma del Canal Centenario, en ese momento. Tuvieron muchos inconvenientes con las crecientes. Primero se desviaba el río, se construían pilares, se construyeron los primeros pilares de la margen izquierda del río Neuquén con la bocatoma, y luego se desviaba el río para aquel lado. Luego se fueron construyendo los pilares de la margen derecha hacia la izquierda, y se desviaba el río por los pilares de la margen izquierda. Iban haciendo terraplenes para desviar. Cada vez que hubo inundaciones del 11, del 13, que le llevaron todo el material construido y que tuvieron que empezar de vuelta, ¿no? Se tuvieron que soportar muchas crecientes. Realmente es algo que va encastrado en nuestra sangre, ¿viste? Porque yo vengo de la tercera generación viviendo acá en el dique, por ponerle en aquella época, inició mi abuelo en la construcción del dique cuando era todo a pulmón. Precisamente el ferrocarril, la extensión que se hace de Estación Limay al kilómetro 1218, que es acá Barda del Medio, es para el transporte de materiales y personal. Y acá donde estamos nosotros, este edificio se construyó también en 1910, que sirvió primeramente como vivienda del ingeniero a cargo de la obra, pero estaba el campamento, o sea, donde se vino a establecer la base para la construcción. Es aquí donde estamos nosotros en este momento, el campamento que traía proveeduría, farmacia, hospital, la escuela, que se funda precisamente porque el número de trabajadores que venía era sumamente importante. Al inicio 500 y en el apogeo de la obra hasta 1.200 obreros trabajaron acá. Entonces había un número importante de familias que estaban viviendo en el entorno del campamento. Se radicó una gran cantidad de gente, acá había cerca de 1000 personas trabajando. Yo te decía, porque había mucho trabajo manual en sí,
indudablemente necesitaba mucha mano de obra, ¿no? Y eso fue lo que generó la radicación de la gente. Se cargaban las vagonetas, no había maquinaria, escasa maquinaria, que era todo, realmente toda pala. ¿Y las vagonetas para qué se utilizaban? Y para rellenamiento de la parte del canal principal, sacar embanque, preparar el canal derivador al lago Pellegrini. Todo el removimiento que se hacía era pala, con las vagonetas y a vapor, los trencitos que tenemos a la vista. Cuando se hicieron las primeras compuertas de este lado, estaban en pleno cauce del río. Vos te imaginás el mérito que tuvo esa gente. Vos ves esas maquinitas que están allí, esas son la historia. La cargaba la gente de 16 vagonetas con la pala y hacían el hormigón de esto que ves ahí vos, esas compuertas. Y mi padre también empezó junto con mi abuelo y después siguió de albañil. Mi abuelo, don Agustín Pape, jovencito, empezó a trabajar en enero del año 1910, cuando se inició la obra. Y algo muy particular, mi mamá estaba en la pancita de mi abuela el 17 de marzo de ese año, porque nació 10 días después. Así, qué coincidencia, ¿no? Se puso la piedra fundamental. Cuando se colocó la piedra fundamental de esta obra maravillosa, no cabe la menor duda. El faro sirvió para trabajar, porque se trabajaba de noche. Se generaba energía a través de una turbina ya en el año 16 y con el faro se trabajaba de noche, porque tenía una capacidad lumínica de casi 1 kilómetro, 1000 metros. Y después servía también para avisar a los ribereños cuando llegaban las crecientes, ¿no? Por el sistema Morse, señales. Estaba en la parte alta, es alto el faro, y tenemos que tener en cuenta que no existía esta vegetación que hoy tenemos. Esto era un desierto medanoso, la vegetación era chaparrada, la que podemos ver en la meseta, ¿no? En la meseta patagónica, en las bardas, como comúnmente nosotros llamamos, toda la vegetación de jarilla, tomillo, toda la vegetación achaparrada, que eso era lo que existía. Uno cuando recorre las fotos que hoy se pueden exhibir en el museo, ve la cantidad de personas que trabajaban prácticamente sin herramientas maquinarias, pero movieron el suelo, hicieron las estructuras, trajeron importados los arcos, se abulonaron todos y se armó esta estructura en varias etapas incluso, porque en la primera etapa se había diseñado para 12 vanos, y ahí con una crecida que arrasó todo en el 15, se dio cuenta que era poca la capacidad y se diseñaron los otros vanos hasta la compuerta 17. La parte del dique Ballester estaba a cargo de la Administración Nacional, ¿no? Quien pone los fondos, y el canal principal de riego y todo el sistema a cargo de la empresa Ferrocarriles del Sur. Que ahí empiezan a incursionar los primeros capitales privados en esta obra tan grande, ¿no? Eran capitales ingleses. Ingleses, sí. Que también ellos tuvieron su visión ahí, ¿no? De hacer una inversión tan importante. La obra salió 17 millones de pesos oro, la obra completa. Y el canal la mitad, 9 millones de pesos oro, que es lo que pone la empresa inglesa. Que si hoy, lo actualizamos, estaríamos hablando de unos 700 millones de dólares que ha costado todo el sistema de riego y el dique Ingeniero Ballester completo. O sea que el aporte era sumamente importante. Lo decíamos recién, las crecidas de la época del río Neuquén eran realmente importantes y lo poco que se cultivaba era avena, trigo, muy poca producción para lo que significa hoy el Alto Valle de la provincia. Cada vez que el río Neuquén crecía, también se llevaba a su paso las poblaciones existentes en el lugar, como así también todo lo que se cultivaba. Bueno, y en la época que estamos ahora de las comunicaciones satelitales nos parece realmente
increíble conocer cómo se daban en la alerta de estas grandes crecidas, porque armaron como una especie de estrategia de comunicación entre todos los actores para evitar riesgos, evitar problemas y también lo que aportó la importancia del servicio telegráfico del correo, ¿no? Exactamente, hay gente que trabajó y nos cuenta cuáles fueron las anécdotas de la época. ¿Qué te puedo contar? Desde mis 14 años, cuando Agua y Energía de la Nación crea un convenio con Correo y Telégrafo de la Nación, donde había que crear un sistema de comunicaciones para comunicar al valle del río Negro Neuquén que se iba a crear las crecidas del río que nace en Chosmalal. Entonces, ¿qué te digo? Había que buscar la forma de ponerse a resguardo de las grandes crecientes que se producían en septiembre y octubre de todos los años y que el río Neuquén venía embravecido. No estaba el dique construido, esto pasaba todo el agua para todos lados. Entonces, con Correo y Telégrafo, que tuve la suerte de ser empleado casi durante 30 años, yo entré como mensajero. Entonces, se crea un convenio entre Agua y Energía de la Nación con Correo y Telégrafo de esa época. ¿En qué consistía? Agua y Energía hacía los edificios en las estaciones de aforos de Paso Indio, de Paso Limay, Paso Flores y Chosmalal. Y Correo Telégrafos ponía una línea telegráfica desde Barda del Medio, esta oficina que existe acá, puso la línea telegráfica hasta Chosmalal, un solo hilo. Y desde allí, mediante el telégrafo, el sistema de Morse, entonces, desde allá, desde Chosmalal nacía el origen del río Neuquén. Cuando tenía 2,40 metros, 2,50 de altura, ya se venía la creciente. Y nosotros en el correo recibíamos a las 8, a las 12, a las 16, a las 20 horas, la comunicación telegráfica de la altura del río. Y tuve la suerte, el orgullo y el privilegio de haber traído durante 6 años consecutivos a esas oficinas históricas donde está el museo. Y entonces acá, cuando llegaba la creciente, querido, te digo algo, era un mundo de gente, porque era el único medio de comunicación que existía para todo el valle, para que los chacareros se pusieran al resguardo de las crecidas del río. Y el canal desviador, del número de la creciente del 45, no fue suficiente. Por estas compuertas históricas pasaba el agua con más de 1 metro por arriba. Se inundaba Vista Alegre, se inundaba Centenario, se inundaba Neuquén, donde están las vías. Donde está hoy la casa matriz del Banco Provincia, era el Hotel Confluencia. Y hasta allí se andaba en bote. En las grandes crecidas llegaba a bramar, como dice el dique, zumbaba. Y cuando venían grandes plantas, crujía, viste, algo impresionante, que vos por ahí cuando era chico nosotros teníamos miedo, viste, porque era tanta las crecidas y sonaba el dique. Entonces, pero uno se adapta a la circunstancia y ahora, viste, me hablan del dique, es como si fuera mi hogar, viste, es mi hogar. Yo no sé qué voy a hacer cuando me jubile, ¿viste? Porque voy a extrañar esto, ¿viste? Voy a extrañar lo que he palpado toda la vida. El pensamiento de la época era tratar de poblar la Patagonia y para poblarla había que hacer sus tierras productivas. Por eso la trascendencia que tomaron los canales y las grandes obras hidráulicas para el desarrollo económico y social y de esta manera también poder hacer productivas las tierras y que la gente se quede y no se vaya a los lugares como la Pampa Húmeda, que eran los tradicionalmente más poblados del país. Y de hecho, gracias a esto, gracias al riego, dejó de ser esta zona un jarillal y empezó como de a poco a diversificarse la producción, desde los cultivos anuales, como eran alfalfa y los forrajes, hasta la incipiente fruticultura, horticultura y también vitivinicultura, que luego se convirtieron en los pilares de esta región. En el próximo bloque vamos a conocer cómo funciona. En la actualidad continúa funcionando de la misma manera que lo ideó Chipoleti allá a fines del año 1800.
y conocemos ahora algunos aspectos más técnicos de esta importante obra del dique Ballester, porque esta obra hidráulica implicaba no solo la construcción del dique en sí, sino también determinar el volumen de agua aprovechable. Para esto se construyó como un pequeño lago que servía para desviar justamente esta agua al canal principal de riego. El estudio elaborado por Chipoletti también les indicaba de qué sector hasta qué sector se podía irrigar las tierras, qué tierras eran aprovechables. Por eso la extensión, que no es caprichosa, de 130 kilómetros que tiene el canal principal de riego, teniendo como cabecera al dique Ingeniero Ballester. Y vamos a conocer ahora el funcionamiento del dique, pero también de lo que decíamos, ¿no? De este sistema de riego que recorre a través de un canal principal unos 130 kilómetros. Esta obra funciona casi como se pensó a principios del siglo pasado. Funciona con compuertas, 17 compuertas que están atrás mío. Estas compuertas se operan con un sistema electromecánico, pero con corriente continua, como fue desde el principio también. Y lo que hace realmente es un dique su característica principal es ser nivelador, no es un dique de embalse. Nivela el agua, la levanta prácticamente a lo que se ve ahora, que es un embalse cercano a la parte superior de las compuertas, y ese nivel alcanza y es suficiente ya para el riego de todo el Alto Valle, tanto de Río Negro y Neuquén. A partir del dique Ballester surge este canal de más de 120 kilómetros de largo, que se fue haciendo en etapas, en la medida que se iban poniendo más hectáreas productivas o emparejando, digamos, el valle, porque no nos olvidemos que el valle era un jarillal con muy buenos suelos, pero a medida que se iba emparejando se fue ampliando la zona bajo riego, pero lo llamativo es que fue pensado para cubrir toda la zona de suelos aptos para la agricultura. O sea que si nos fijamos por dónde va el canal principal, va justamente en el límite, en el borde de aquel suelo de meseta o semimeseta que se puede producir pero que con mucha dificultad, y el suelo de valle. Entonces fue proyectado este sistema teniendo en cuenta también desde el punto de vista agronómico, no solo civil en cuanto al diseño hidráulico de los canales, del dique, etcétera, sino complementado con un proyecto y diseño del sistema de riego que tenía que ver toda la parte productiva, suelos y la producción, la producción de fruta, etcétera. Los niveles daban muy bien, porque acá estamos en la cota 300, nace sobre el nivel del mar estamos hablando, ¿no? La Boca Toma, y 150 metros más abajo está desembocando en Chichinale. O sea que va por gravitación, por desnivel, va regando todo el Alto Valle llevando el agua. Acá nace con 72 metros cúbicos por segundo, hasta el paraje del 15, donde está el dique regulador del canal principal de riego, y de ahí eroga 12 metros cúbicos por segundo al lago Pellegrini todos los días, mientras el canal principal está con agua. Y desde el dique regulador hacia Chichinale va con 60 metros cúbicos por segundo, llegando a Chichinale con 4 metros cúbicos. O sea, está en una planificación espectacular de todo este sistema de riego. Poder planificar un canal por gravitación que dieron bien los niveles, y también los canales secundarios, terciarios, en algunos lugares cuaternarios, que también por gravitación, y los chacareros que riegan por gravitación. Fue sumamente importante, o sea, se le dio la cota a cada chacarero de dónde debía hacer sus acequias para poder regar y poder levantar la producción. Y que el agua fue suficiente y en abundancia para que solucionó todos los problemas graves que tuvieron antes del dique Ballester. Y se estructuró el dique con la idea de la evacuación de crecida, que fue la otra importantísima misión que cumplió y que todavía es una de sus misiones, la posibilidad de alguna crecida ya no normales, sino extraordinarias. Antes todas las crecidas que superaban los 1000, 2000 metros cúbicos eran derivados hacia el lago Pellegrini, y había en el lago Pellegrini sucesivas crecidas o llenados rápidos del lago. Desde los años 70, cuando aparece Cerros Colorado, la última fue en el 82, y se opera, por eso, como digo, viene el agua, todo exceso. Una vez que se regula la Boca Toma, como estamos ahora, ya final de temporada, plena temporada final de riego,
se regulan las compuertas, manda el agua hacia otro dique, que es el dique regulador, que está a 4,5 kilómetros, y desde ese dique regulador se ajusta mucho más fino el caudal, porque acá es una turbulencia importante y se deriva un poco al cálculo grosero, pero con definición y con precisión se regula en el 4,5 kilómetros, que hay otro dique parecido a este, más chico, muy bonito también, y ahí se deriva hacia el lago Pellegrini una descarga. Eso en tiempos normales. En caso de crecida, tenemos un desviador de crecidas al lago Pellegrini, que es un canal con una base de 450 metros y puede llevar una enorme cantidad de agua. Y eso sí se junta más adelante, después del regulador, con el arroyón, y sería lo que es para evacuar crecidas. Pasó un siglo de la colocación de la piedra fundamental de la obra del dique Ingeniero Ballester y, pese al paso de los años, su estructura permanece intacta. Solo han realizado hasta el momento trabajos de mantenimiento. Ojalá todas las obras, estaba pensando, ¿no?, a futuro estén diagramadas con esta visión de futuro y con estos materiales nobles. No se puede creer que en 100 años siga funcionando y de la mejor manera, ¿no? Exactamente. Para la región no solo representa el puntapié inicial para todo el sistema de riego del Alto Valle, que continúa en vigencia. Eso es algo que hay que permanentemente aclarar, porque todo lo que se pensó en aquel momento sigue funcionando como se pensó, como lo pensó el ingeniero Chipoletti, sino también que con el paso de los años ya no tiene que contener las crecidas que contenía en la época. Hay un complejo de presas arriba, que es Cerro Colorados, pero para la gente, para toda la gente que viene de otros lugares, el dique Ingeniero Ballester significa un atractivo de una gran importancia a nivel turístico. Porque por su belleza, porque es muy pintoresco y porque vale la pena visitarlo. Una obra verdaderamente monumental, muy bien construida, en donde después de 100 años muchas obras no son las que quedan intactas, hay que seguirlo cuidando. Y el dique está bien, está siendo muy bien cuidado por la gente del DPA, por el ciudadano. Se lo ve en la estructura, el hormigón es excelentísimo, la parte metálica no se oxida, es impresionante. Incluso ahora se la ve sin pintar y no tiene óxido, prácticamente unas pequeñas... pensamos o pintarlo o iluminarlo y decidimos iluminarlo porque realmente el aspecto así que tiene histórico es muy bonito, y cuando se ilumine va a quedar mucho mejor. Y no hay óxido. Lo que hubo que hacer, sí, cambiar también la carpeta asfáltica, porque ahí, a principios de siglo estuvo diseñado para que pasen carros y pasaban animales, y había un reglamento que decía que debía bajarse del yeguarizo para trasladar la tropa, y eso cambió obviamente, y ahora hay un sistema a mano única y se hizo una calzada de losa muy estructural que ahora sí soporta vehículos livianos, hay limitadores de tránsito para los vehículos pesados, y eso ya nos dio la tranquilidad que la superestructura está bien porque las bases están muy buenas. Está en perfecto estado de funcionamiento, tal cual fue proyectado y construido originalmente. Todas las máquinas, todos los equipos, las compuertas, se han hecho muchísimas inversiones, mucha inversión para el mantenimiento del dique. Se renovaron todas las compuertas en los años 80, toda la estructura metálica se mejoró, toda la estructura bajo agua, que tenía algunas socavaciones producto del paso del tiempo, se rellenaron, se mejoraron con todo un sistema de subacuáticos. Después, en los años 90, se repararon toda la parte electromecánica del dique, toda la parte de engranaje, movimientos, materiales de izaje. Después, hace pocos años, toda la parte de superestructura, toda la parte del puente que tenía deterioro. En algún momento hubo un problema de cierta erosión en las pilas que se corrigió con canalización aguas arriba y aguas abajo, de modo que con manejo de compuertas que hacemos a diario podemos ir orientando cómo ingresa y cómo sale el agua del dique para que no golpee y erosione las pilas. Y después obras menores y que tienen que ver también con lo que es el dique, que es la parte embellecimiento, la parte paisaje, la parte museo,
que muy bien lleva adelante el municipio de Cordero, el parque con toda su muestra histórica. Ya se está ejecutando un nuevo sistema de iluminación que va a ser un atractivo turístico para toda la región y para el país y para el mundo. No todos los diques están iluminados de la forma que este va a quedar, una vez terminada la primera etapa. En el próximo bloque vamos a hablar del inmenso potencial turístico que tiene el dique Ingeniero Ballester. En el lugar, por ejemplo, hay un museo donde uno puede conocer paso a paso la dimensión de esta obra y además disfrutar del hermoso paisaje que lo rodea. Ya volvemos. Bien, se lo decíamos en el bloque anterior, existe un proyecto integral turístico que tiene como objetivo convertir al dique Ballester en una de las mayores atracciones de toda la zona. Exactamente, el potencial es muy diverso, desde actividades deportivas como cabalgatas, sí, pasando también por camping y actividades culturales. Es un lugar digno de conocer. Estamos en el Museo Histórico del Riego. Este es el edificio que está abierto desde el año 2005. Lo que yo me dedico especialmente es a cuidar el patrimonio cultural, a gestionarlo, que es muy importante, a partir de los objetivos del municipio contaminante Cordero, que es sobre todo la puesta en valor, la conservación y la preservación de este patrimonio, que para nosotros y para la gente del Alto Valle es de suma importancia. Y lo que siempre hemos pregonado es de que los colegios, tanto primario como secundario, tienen que venir a conocer esto y conocer la obra en sí. Venir acá al museo primero para interiorizarlos de cómo se hizo la obra en sí y después visitar en sí toda la infraestructura que se tiene, que indudablemente, por eso, ubicándose en su tiempo, tiene un valor extraordinario. La obra de los últimos 100 años es el dique Ballester en la provincia de Río Negro. Como sistema de regadío no cabe la menor duda, se están regando 60.000 hectáreas en Río Negro y la parte de Vista Alegre y Centenario también, ¿no? Desde el museo nosotros lo que mostramos es de cómo se trabajaba en aquella época y hablando vulgarmente a pico y pala. Entonces retroceder en el tiempo no significa retroceder en el crecimiento, significa justamente hacer lo que hicieron nuestros ancestros, que era tomar decisiones y empezarlas a ejecutar, así sea trabajando con pico y pala. Y esto es lo que tenemos que hacer. Podemos hablar de la nueva tecnología, de lo que el mundo ha desarrollado, que es todo esto que significa nuevo equipamiento, nueva maquinaria, nueva tecnología, pero podemos hablar también de que hay muchas cosas que una vez que se deciden mediante decisiones políticas se pueden ejecutar claramente con compromisos específicamente de los Estados, y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Hemos hecho un trabajo de investigación importante porque poco se sabe de la historia del Alto Valle, de cómo se conformó, para qué servía el dique, para qué vino el dique Ingeniero Ballester, esta obra que para nosotros es monumental, ¿no? Creemos que es la más grande de Sudamérica de su época. En una oportunidad vinieron del Banco Interamericano de Desarrollo también acá y me tocó de hacer de anfitrión. Y venían muchos norteamericanos y me decían, si esto estuviera en Estados Unidos tendríamos una playa para 5.000 vehículos. No, como darle preponderancia a todo eso
Por eso más que nada lo que estaba diciendo que es fundamental que vengan los chicos acá, ¿sí? En compañía a veces de los padres. Una de mis ideas particulares era de poner en funcionamiento el trencito que se utilizaba para mover toda la tierra y hacer un pequeño paseo desde acá del museo hasta el dique y retornar. Pero cuando pasaban el presupuesto de lo que había que hacer, en un municipio como el de Cordero, que los recursos son bastante escasos, no pasó nada de nada. Pero hubiera sido un atractivo fabuloso para que los turistas vengan a ver la obra en sí. El desarrollo turístico que hoy se está de alguna manera fortaleciendo, porque están todos interesados en mostrar el turismo mediante la agricultura, mediante avistaje de aves, mediante la visita al canal principal de riego, al dique y así sucesivamente en todas las ciudades. Todos están trabajando en desarrollos turísticos, así que esto fue el cambio de la zona patagónica, que en ese momento era desértica, para que hoy estemos disfrutando de lo que tenemos, que son, o que es una región tranquila, de producción, de discusión, de debate, pero en definitiva de producción, de divisas, de desarrollo turístico y viendo una perspectiva para el futuro de ser un punto estratégico para recibir a todos los turistas, no solamente de la nación, sino también del extranjero, del mundo. Llegamos al final de este especial, compartimos la historia del dique Ingeniero Ballester, la obra más importante del siglo. Esperamos, por supuesto, que haya sido de su agrado, de su interés, y los esperamos, como siempre, muy pronto en un nuevo especial de Noticiero 10. Buenas noches. Chao, muchas gracias.